La lluvia caía sobre el patio del colegio como una cortina que borraba los colores. Las risas de los estudiantes eran dagas que se clavaban en la piel invisible de Elías. La broma comenzó como un juego, un video, una máscara grotesca, una trampa preparada en el viejo salón de arte. Pero algo en la atmósfera cambió cuando la lámpara parpadeó. La risa se volvió eco y el eco, lamento. En el espejo, la cara de Elías se distorsionó. Sus ojos se ennegrecieron por un instante. Nadie lo notó, excepto Mara, que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire olía a hierro, a tierra mojada y miedo antiguo. Cuando el espejo se quebró, no fue solo vidrio lo que cayó, sino una grieta abierta hacia algo que dormía bajo la realidad. Y con el último relámpago, el reflejo de Elías ya no era suyo, sino el de algo que había estado esperando siglos para despertar. El silencio después del estallido fue más violento que la burla. Elías quedó solo frente al espejo roto, respirando entrecortadamente, mientras el eco de su nombre se desvanecía. Un zumbido bajo comenzó a llenar el aire, como un lamento subterráneo que nadie más podía oír. En el reflejo, las sombras se movían por cuenta propia, girando en espiral hacia un punto invisible. Elías sintió el impulso de tocar los fragmentos, y cuando lo hizo, un calor antiguo se deslizó por su piel, como si una serpiente ardiente lo marcara desde dentro. Afuera, los truenos rugían con un ritmo casi ritual, y el agua de la lluvia parecía golpear las ventanas siguiendo un patrón. En ese instante, tres voces, leves, femeninas ancestrales, pronunciaron su nombre. Elías no entendió el idioma, pero su alma sí. Y comprendió que la broma había terminado, pero el juicio apenas comenzaba. Al día siguiente, el colegio fingió normalidad. Nadie hablaba de lo ocurrido, pero los rumores viajaban entre pasillos y mensajes ocultos. Mara no podía dormir. Juraba haber visto algo detrás del espejo, algo que la observaba incluso ahora, desde las sombras del aula. Héctor intentaba reír, pero cada vez que miraba a Elías, sentía una punzada de miedo inexplicable. Elías caminaba diferente, más lento, más firme, con los ojos perdidos en un horizonte interior. La profesora Helena lo observó en clase y notó que el aire a su alrededor vibraba levemente como un calor invisible. En la pizarra, sin que nadie escribiera, apareció una palabra en tiza blanca: Eráñez. Nadie supo quién la trazó. El silencio se volvió un muro, y por primera vez hasta las burlas parecían haberse agotado. La tarde cayó sobre el colegio como un presagio. Elías regresó solo al salón de arte, atraído por una fuerza que no podía resistir. El espejo seguía roto, pero las grietas se habían desplazado, formando el contorno de tres figuras femeninas. El viento soplaba desde dentro del vidrio, trayendo consigo un aroma a incienso y ceniza. Una voz lo llamó suavemente, susurrando en su oído una promesa: ellas te protegerán, si tú las dejas entrar. Su reflejo se movió sin que él lo hiciera. Una sonrisa ajena se dibujó en su rostro. Por un instante, Elías creyó ver alas negras extenderse desde su espalda, envolviéndolo como un manto. Cuando parpadeó, solo quedaba el eco de su respiración, pero el espejo ya no reflejaba el aula, sino un campo de piedra bajo una tormenta eterna. Esa noche, Mara soñó con Elías. En su sueño, él estaba de pie sobre el techo del colegio, mirando un cielo lleno de ojos. Las nubes se movían como criaturas vivas, y las voces que hablaban no eran humanas. Despertó empapada en sudor, con el sonido de garras arañando el vidrio de su ventana.
En el suelo vio marcas 3 líneas paralelas, profundas, brillando con un leve resplandor rojizo. Al otro lado de la ciudad, Elías también se despertó. Sus manos estaban manchadas de polvo negro, y en su pecho 3 sombras latían al ritmo de su corazón. Afuera, la lluvia no cesaba, y con cada trueno, el mundo parecía abrir un poco más su herida. El amanecer trajo una calma falsa. Elías caminó por los pasillos del colegio mientras el murmullo de las voces parecía seguirlo. Los muros respiraban. Las luces titilaban con un pulso sincronizado a su corazón. Helena lo observó desde su aula, recordando fragmentos de un mito griego que había contado años atrás, sobre 3 diosas que surgían del dolor para castigar a los injustos. En el reflejo del vidrio, creyó verlas detrás del muchacho 3 siluetas femeninas con ojos de fuego. Elías se detuvo frente a la puerta del salón, y sin decir palabra, las sombras se movieron en su espalda. En el aire, un aroma a azufre y flores muertas lo envolvió. Por primera vez, Helena entendió que no estaban presenciando un trauma escolar, sino el renacimiento de algo que los antiguos temían más que a la muerte, la venganza divina. Durante la clase, las sombras comenzaron a crecer. Cada vez que alguien reía, una ráfaga helada recorría el aula. Elías permanecía inmóvil, con la mirada fija en el vacío, mientras una línea de tiza se dibujaba sola en el pizarrón, escribiendo nombres los de quienes participaron en la broma. Uno por uno, los alumnos sintieron un escalofrío y callaron. Mara intentó romper el silencio, pero su voz se quebró cuando vio que su nombre aparecía subrayado en rojo. Helena, aterrada, borró la palabra, pero la tiza siguió moviéndose, como si tuviera voluntad propia. En los ojos de Elías brillaba una oscuridad líquida, y las luces del aula se apagaron de golpe. En la penumbra, una respiración ajena recorrió cada esquina, pronunciando una promesa: justicia. En el baño del colegio, Mara se miró en el espejo tratando de convencerse de que todo era una coincidencia. Pero el reflejo no la imitaba. Su copia sonreía con una expresión retorcida. Y detrás de ella, 3 figuras se formaban lentamente, mujeres vestidas de sombras, con alas negras y ojos como carbones encendidos. Una de ellas levantó una mano, y Mara sintió que el aire le ardía dentro de la garganta. Corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. El espejo vibró, emitiendo un gemido metálico. Entonces escuchó la voz de Elías al otro lado, suave, casi dulce. Ellas solo vienen por lo que es justo. El vidrio se quebró, y un grito antiguo resonó por todo el edificio. Helena, desesperada, buscó en los viejos archivos de la biblioteca. Auntisimte delame intensive. Desesperada, buscó en los viejos archivos de la biblioteca. Entre papeles olvidados halló un cuaderno de historia antigua donde un sacerdote griego relataba la leyenda de las erinias, espíritus nacidos del dolor de los inocentes. En una página, un dibujo mostraba 3 rostros femeninos rodeando a un niño. Bajo la imagen, una advertencia: cuando el sufrimiento se convierte en clamor, ellas responderán. Helena comprendió que Elías era su nuevo conducto. Afuera, el cielo se tornaba rojo, y el sonido de los truenos se mezclaba con un murmullo en un idioma perdido. El colegio temblaba como si algo bajo sus cimientos despertara, exigiendo justicia. Esa noche el viento soplaba con un tono distinto, como si arrastrara voces humanas. Elías se miró al espejo de su habitación, y esta vez no vio su rostro. 3 mujeres lo observaban desde el otro lado, bellas y aterradoras, con cabellos de serpientes y rostros cubiertos de lágrimas negras. Una de ellas le habló sin mover los labios. Nos llamaste
con tu dolor. Ahora somos tu sombra. Elías, sin miedo, asintió. Una corriente de aire helado apagó las luces, y su reflejo se multiplicó en decenas, cada uno más oscuro que el anterior. En el exterior, el cielo se rasgó con un trueno, y las erinias cruzaron el umbral del mundo de los vivos. El amanecer no trajo paz. En el patio del colegio, el viento arrastraba hojas y murmullos. Uno de los muchachos que participó en la broma, Damián, fue encontrado en el suelo, con los ojos abiertos y las manos cubiertas de hollín. Decían que había caído desde la azotea, pero no había señales de impacto. Solo una marca en el pecho, 3 líneas quemadas, como garras. Mara temblaba, sintiendo que algo la vigilaba. Elías caminaba entre los curiosos sin ser notado, los pasos sincronizados con el repiqueteo del reloj del pasillo. En su mirada no quedaba inocencia, solo la calma de quien ya no pertenece al mundo de los vivos. A cada campanada, el aire se volvía más denso, y entre las sombras del patio, 3 figuras se desvanecían, como si el amanecer las devorara. En clase, el silencio pesaba más que nunca. Nadie se atrevía a mirar a Elías, aunque todos sabían que algo en él había cambiado. Mara intentó hablarle, pero sus palabras se perdieron en un suspiro. Entonces, una grieta recorrió el techo del aula y una lluvia de polvo cayó sobre los pupitres. El reloj se detuvo, marcando la misma hora en que Damián murió. Helena levantó la vista justo a tiempo para ver una sombra femenina deslizándose por el techo, como una mancha viva. Los alumnos gritaron, pero la puerta no se abría. Elías se puso de pie. En su voz, 3 tonos hablaron al mismo tiempo. Ellas ya están aquí. Héctor intentó escapar. Corrió por los pasillos desiertos, mientras las luces se apagaban una por una. Su respiración rebotaba en las paredes, mezclada con un canto en lengua antigua. Los pasos detrás de él no eran humanos. Cuando miró hacia atrás, vio a 3 mujeres caminando lentamente, descalzas, con rostros velados y sangre corriendo por sus manos. Cada paso dejaba una huella incandescente en el suelo. Corrió hacia la salida, pero la puerta estaba cubierta por raíces negras que se movían como serpientes. Cayó de rodillas y gritó el nombre de Elías. En respuesta, las voces lo envolvieron con ternura cruel. La culpa no se perdona, solo se paga. Helena comprendió que no podía detener lo que había comenzado, pero podía intentar salvar a los inocentes. Buscó a Elías en el viejo gimnasio, guiada por un presentimiento. Lo encontró de pie en el centro del recinto, rodeado de espejos que reflejaban su imagen multiplicada. Cada reflejo tenía una expresión diferente: furia, tristeza, vacío. En el suelo, símbolos griegos brillaban débilmente, escritos con tiza y sangre. Helena se acercó y le habló con voz temblorosa. Elías, no estás solo. Esto no eres tú. Pero él la miró con una mezcla de pena y poder. Ya no soy Elías, respondió. Soy su eco. Esa noche, el colegio entero se convirtió en un templo del miedo. Los vidrios vibraban. Las paredes susurraban oraciones imposibles. Elías, de pie en el patio central, extendió las manos y el cielo respondió. Rayos de luz roja descendieron sobre él, dibujando las siluetas de las 3 erinias. Una de ellas habló desde su pecho. El castigo ha comenzado. A lo lejos se escuchaban los gritos de Mara y Héctor, atrapados en los pasillos que se curvaban como laberintos. Helena, mirando desde una ventana, lloró en silencio al comprender que las diosas de la venganza
no buscaban redención, sino equilibrio tonto. En ese instante, el colegio dejó de ser un lugar y se transformó en un mito vivo. El colegio amaneció vacío. La policía no encontró cuerpos, solo ecos. Helena caminaba por los pasillos desiertos con una linterna en mano. El sonido de sus pasos resonando en la nada. En la pared principal, los retratos antiguos de antiguos profesores parecían observarla. Detrás de uno, encontró una puerta sellada con cera roja. La rompió y el aire que salió olía a incienso y hierro. Dentro, una sala olvidada, estatuas griegas, espejos antiguos, símbolos de castigo y redención. En el centro, un mural mostraba a 3 mujeres rodeando a un joven. En sus ojos, Helena reconoció a Elias. Comprendió entonces que el espejo donde comenzó todo era parte de un antiguo relicario traído de Grecia hacía más de un siglo, cuando el colegio se construyó sobre ruinas consagradas a las diosas de la Mapamaumpa. Venganza. En el interior del recinto, Helena encontró un libro cubierto de polvo y ceniza. Las páginas estaban escritas en griego antiguo, pero el texto parecía moverse al leerlo. Pun tun, ponson papasum, ponsia samaerasam. Las palabras describían un ritual de equilibrio del alma cuando la injusticia alcanza su punto máximo. Las erinias pueden poseer al inocente para ejecutar venganza, pero si ese vínculo no se rompe antes del 7º amanecer, el huésped pierde su humanidad para siempre. Helena sintió una punzada en el pecho al comprender que Elías tenía los días contados. Mientras leía, una corriente helada apagó su linterna. En la penumbra, 3 sombras femeninas se materializaron tras ella. Una susurró: «No lo liberes. Él nos pertenece». Elías, en otro lugar del colegio, miraba el espejo roto una vez más. Sus ojos ya no reflejaban vida. Las erinias hablaban dentro de su mente, repitiendo nombres, recordándole cada risa, cada golpe, cada humillación. «Haz justicia a Elías», decían. «Devuélveles lo que te hicieron». Él intentaba resistirse, pero las voces eran dulces, maternales. De pronto, la superficie del espejo se agitó como agua, y de ella emergió una mano femenina cubierta de ceniza. Elías la tomó sin miedo, y sintió cómo una corriente de fuego lo atravesaba. En su piel, marcas oscuras aparecieron como venas encendidas. Su respiración se mezcló con un susurro múltiple. Elías ya no era un niño, era un puente entre mundos. Helena, temblando, colocó el libro sobre el altar de piedra. Cada palabra que pronunciaba del texto hacía vibrar las paredes. «Si el espejo es el portal, su reflejo será la llave», recordó. Corrió hacia el aula de arte con el cuaderno en mano, decidida a destruir el espejo. Al llegar, encontró a Elías de pie, con los ojos cerrados y las sombras danzando a su alrededor. Las erinias la miraron desde el reflejo, sonriendo con compasión cruel. «¿Quieres salvarlo?», dijo una voz. ¿Salvar a quien ya fue elegido? El espejo tembló, las luces estallaron, y por un instante el mundo se fracturó. Cuando todo se detuvo, Helena y Elías yacían en el suelo entre los fragmentos del espejo. Las erinias habían desaparecido, pero su presencia permanecía, suspendida en el aire como un eco. Elías despertó confundido, con lágrimas negras cayendo por sus mejillas. «¿Qué soy ahora?», preguntó. Helena no tuvo respuesta. En uno de los fragmentos rotos, vio reflejado su propio rostro, pero detrás de ella, una de las diosas sonreía.
Comprendió que el vínculo no se había roto, solo había cambiado de huésped. El espejo vibró una vez más antes de desintegrarse, dejando un vacío en el que se escuchaba, apenas audible, una risa que no pertenecía a este mundo. Helena leyó el último fragmento del libro. El dolor debe ser devuelto al origen. Entendió que el ritual exigía sacrificio, una vida para sellar el portal. No podía permitir que Elías se perdiera, aunque eso significara entregar la suya. Preparó el altar en el viejo gimnasio, marcando en el suelo un círculo de ceniza y sal. Elías, débil, la observaba con los ojos llenos de miedo y gratitud. Las luces del techo parpadeaban, presintiendo lo inevitable. «Ellas vendrán», dijo él con voz doble. «Entonces que vengan», respondió Helena, encendiendo una vela que ardió con fuego negro. Afuera, los truenos se mezclaron con gritos antiguos. La noche respiraba. El juicio comenzaba. El aire se volvió espeso, como si el colegio respirara junto a ellos. Las sombras emergieron del suelo, ascendiendo lentamente hasta tomar forma humana. 3 mujeres majestuosas y terribles, con alas de obsidiana y cabellos que flotaban como humo. «¿Por qué lo detienes?», preguntó la del centro. «El mundo exige equilibrio». Helena levantó el libro, su voz quebrada. «Él es solo un niño». Las erinias sonrieron al unísono. «Ningún niño es inocente cuando conoce el dolor», Elías gritó, sus venas ardiendo, y el círculo de sal comenzó a vibrar. Las 3 diosas extendieron sus manos, y del techo cayó una lluvia de plumas negras que se convirtieron en fuego. El suelo tembló. Los símbolos trazados en el círculo se encendieron como brasas vivas. Helena comenzó a recitar las palabras finales del conjuro, mezclando griego antiguo con oraciones modernas. Elías cayó de rodillas, mientras las sombras intentaban arrastrarlo. Una de las erinias se acercó a Helena y tocó su frente. En un instante, Helena vio toda la humillación, el llanto, los siglos de injusticia humana que habían alimentado a esas diosas. Lágrimas negras cayeron de sus ojos. «No pueden destruir el dolor», susurró, «solo transformarlo». Entonces colocó el libro en el fuego del altar. Las páginas ardieron, y el viento rugió con voz humana. El fuego se expandió, pero no quemaba, iluminaba. Elías levantó la vista y vio que las erinias comenzaban a desvanecerse, sus cuerpos convertidos en polvo luminoso. Una de ellas lo miró con ternura. «Eres nuestro hijo y nuestro castigo». Tocó su mejilla y por primera vez él sintió paz. Helena cayó al suelo, exhausta, mientras la energía del rito recorría el gimnasio como una ola. Los cristales se quebraron, las luces estallaron, y el eco del trueno pareció contener miles de voces cantando en lamento. Elías tomó la mano de Helena. «Ya se van», dijo, pero en el reflejo del suelo aún quedaba una sombra, sonriendo. Al amanecer solo quedaba silencio. El gimnasio era un santuario vacío cubierto de ceniza. Helena despertó entre los restos del círculo, con el cuerpo inmóvil de Elías en sus brazos. En su rostro, una leve sonrisa. El aire olía a lluvia, no a muerte. Afuera, el sol rompía las nubes por primera vez en días. Helena miró hacia el espejo caído en un rincón y vio algo imposible: Elías de pie, al otro lado, sonriendo con serenidad. Detrás de él, las 3 erinias observaban, no con ira, sino con respeto. La maestra comprendió que el ritual no había acabado con ellas, solo había devuelto el equilibrio. El colegio permanecía en silencio, pero el aire tenía una densidad nueva,
como si aún respirara los ecos de lo sagrado. Helena caminó entre los restos del gimnasio, mirando las marcas en el suelo, el círculo, la ceniza, las huellas de alas. En el espejo roto, su reflejo parpadeó un instante con ojos negros. Fingió no verlo, sabía lo que significaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro en su mente. No era su voz. Nosotras seguimos aquí. El sonido era dulce. Pero dentro de él vibraba una oscuridad ancestral. Helena comprendió que las erinias no se habían ido. Habían elegido quedarse dentro de ella. Los días pasaron, pero Helena ya no era la misma. En clase, su voz se quebraba al pronunciar ciertas palabras en griego sin saber por qué. Sus alumnos la observaban en silencio, temerosos. A veces, las luces se apagaban cuando ella entraba al aula. En sus sueños, caminaba por campos de piedra, donde mujeres con alas negras la llamaban por su nombre. Una tarde, mientras escribía en el pizarrón, la tiza se movió sola. El equilibrio aún no está completo. Cayó de rodillas, sintiendo cómo una fuerza fría le recorría la espina dorsal. Su sombra se alargó en el suelo y por un momento pareció tener 3 rostros. Helena buscó respuestas en el antiguo manuscrito que había intentado destruir, pero las páginas, milagrosamente intactas, la esperaban sobre su escritorio. Al tocarlas, una corriente de poder atravesó su cuerpo. El texto se reescribía ante sus ojos, narrando su propio destino. La que libere a las erinias será su guardiana eterna. Comprendió que el sacrificio no había terminado, solo había cambiado de forma. Su corazón latía con 2 ritmos, el suyo y otro más profundo, antiguo como la tierra. En el reflejo del vidrio vio 3 mujeres sonriendo. Una de ellas usaba su rostro. El poder comenzó a consumirla. En la noche, Helena caminaba por las calles vacías sin recordar cómo había salido del colegio. Las farolas parpadeaban a su paso. Escuchaba voces pidiendo justicia, rostros desconocidos. Siglos de dolor. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elías, mirándola desde un horizonte de fuego. No te pierdas, le decía. Pero la voz de las erinias era más fuerte. Somos una contigo. Su piel se cubrió de finas líneas negras, como raíces bajo la carne. En el cielo, las nubes formaban espirales que seguían su respiración. Al amanecer, Helena regresó al colegio por última vez. En el patio, el espejo había vuelto a su lugar, limpio, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Se acercó lentamente, sabiendo que el reflejo la estaba esperando. En el cristal, 3 figuras femeninas la observaban con solemnidad. El ciclo no termina, solo cambia de guardián, dijeron. Helena alzó la mano, tocó el vidrio, y el espejo respondió con un pulso de luz oscura. Sus ojos se tornaron completamente negros. En el reflejo, su silueta se multiplicó en 3. El viento sopló, y la voz de Elías se desvaneció como un suspiro. Gracias, maestra. El espejo selló su superficie, y el amanecer se detuvo. Pasaron los años y el colegio fue clausurado. Nadie quiso volver a pisar sus pasillos. Los rumores crecieron, luces que se encendían solas, voces que susurraban nombres en el viento, reflejos que respondían a quien los miraba demasiado tiempo. En los registros oficiales, todo se explicó como un incendio accidental. Pero entre los habitantes del pueblo, una historia sobrevivió, la de un niño que fue humillado hasta despertar a las diosas del castigo. Algunos juraban haber visto a una mujer con ojos negros paseando frente a las rejas oxidadas, observando el amanecer con tristeza. Decían que
Si uno escuchaba con atención, podía oír el eco de una voz susurrando: "El equilibrio nunca muere". En una mañana gris, un grupo de nuevos estudiantes visitó el lugar con curiosidad. Uno de ellos encontró entre los escombros un fragmento de espejo intacto. Al sostenerlo, su reflejo pareció sonreír antes que él. Rieron nerviosos, sin entender. Pero cuando el cristal se empañó con su respiración, 3 huellas femeninas se marcaron en la superficie. Nadie lo notó, salvo una chica del grupo, que se quedó inmóvil, mirando fijamente al reflejo. En sus ojos se formó un brillo oscuro, como un amanecer inverso, y el aire, por un instante, volvió a oler a ceniza y hierro. Esa noche en el pueblo comenzaron los sueños. Los niños despertaban gritando nombres que no conocían, y los adultos escuchaban pasos en los techos. En el cielo, las nubes formaban espirales, igual que aquella noche del ritual. La figura de Helena se apareció una vez más, caminando entre la niebla del amanecer, su silueta multiplicada en 3 sombras que la seguían. No hablaba, pero su presencia bastaba para silenciar los pájaros. Nadie se atrevió a acercarse. Con cada paso, las sombras se desvanecían y volvían a nacer, eternas, inevitables. El espejo, el verdadero, fue enterrado bajo las ruinas del gimnasio. Pero cada cierto tiempo, alguien asegura haberlo visto reflejado en los charcos después de la lluvia. No muestra el rostro de quien lo mira, sino aquello que teme. Los ancianos dicen que las erinias nunca se van del todo, solo cambian de forma, y que mientras exista injusticia, su eco encontrará un nuevo huésped. El pueblo aprendió a no reírse del dolor ajeno. Pero demasiado tarde, la historia del niño y la maestra se convirtió en advertencia, una plegaria sin altar que la burla nunca despierte al castigo dormido. Al final, solo quedó el silencio. El colegio se hundió en el olvido, cubierto por la maleza, pero a veces, cuando el viento sopla desde el este, se escucha un canto lejano, dulce y terrible. Nadie sabe de dónde proviene, aunque todos sienten que los observa. En alguna parte del tiempo, Elías y Helena caminan juntos bajo un cielo sin sol, escoltados por 3 figuras de sombra y luz. Ya no hay dolor en sus rostros, solo la calma del equilibrio cumplido. La cámara se eleva sobre el paisaje desierto, donde una frase antigua resuena como eco final. La justicia de los dioses no se olvida, solo espera.